Buenos días. En esta oportunidad me toca exponer sobre el avance de siembras de la campaña agrícola 2021-2022 de los principales cultivos de importancia nacional y regional en el departamento de Junín. Bien, a nivel nacional tenemos que el avance de siembra de los principales cultivos transitorios fue de 152.136 hectáreas, ¿no? Que es menor en 910 hectáreas o 0,6% si la comparamos con el mismo mes de la campaña agrícola 2020-2021, ¿no? La campaña anterior. Y también es superior en 0,5% o 793 hectáreas con relación al promedio de siembras de las 5 últimas campañas agrícolas. En cuanto a los cultivos del marco orientador de cultivos de la campaña agrícola 2021-2022, a nivel nacional vemos que globalmente estos 8 cultivos muestran un crecimiento de 7.417 hectáreas en el mes de agosto, ¿no? O 6,3%, ¿no? 6 de los 8 cultivos tienen un comportamiento positivo, sin embargo, en el caso de arroz y frijol, las siembras son menores, ¿no? Que el promedio histórico de las 5 últimas campañas agrícolas, ¿no? Los cultivos de maíz amarillo duro y de maíz amilacio crecen, ¿no? En caso de maíz amarillo duro, 3.746 hectáreas más de siembras, o 13,5%, y en el caso de maíz amilacio, 2.838 hectáreas más de siembras en el mes de agosto, o 22,9% de incremento. En el caso de arroz, vemos, ¿no?, que una menor siembra, ¿no?, en el mes de agosto, 1,9% menos, o 801 hectáreas de diferencia. Y en el caso de frijol grano seco, 93 hectáreas menos, ¿no?, o 3,3% de disminución de siembras. Papa también muestra un crecimiento, ¿no?, de 769 hectáreas. Quinoa también 495 hectáreas más de siembras a nivel nacional, seguido de maíz choclo también, ¿no?, que está mostrando un crecimiento. Y la cebolla, ¿no? Son cultivos que también se llevan en el departamento de Junín. Si la comparamos con las siembras del promedio de histórico de siembras, vemos, ¿no?, que en cultivo de arroz a nivel nacional las siembras son menores que el promedio histórico de siembras, ¿no? Pero en los casos de maíz amarillo duro, papa, maíz amilacio, choclo, entre los más notorios, vemos que las siembras en el mes de agosto son mayores que las siembras promedio de las 5 últimas campañas agrícolas, ¿no? En los casos de frijol, cebolla, quinoa, la proporción de siembras es menor, ¿no? Si la comparamos con los principales arroz, maíz amarillo duro, papa, ¿no?, o maíz amilazo. En cuanto al departamento de Junín, ¿no?, ¿cómo van nuestras siembras, ¿no?, en el mes de agosto? Vemos, ¿no?, que al inicio de la campaña agrícola 2021-2022, las siembras son ligeramente menores, ¿no?, que que la campaña anterior, 2020-2021, en 15 hectáreas, ¿no? Casi 0,2% menos de siembra, pero es superior en 6%, ¿no?, en 472 hectáreas si la comparamos con el promedio histórico de siembras de las 5 últimas campañas agrícolas. En cuanto a los cultivos del marco orientador de cultivos en el departamento de Junín, vemos, ¿no?, que globalmente tenemos un incremento, ¿no?, de 75 hectáreas, ¿no? Es ligeramente mayor, ¿no?, o 1,5%. Principalmente por el aporte del maíz choclo, ¿no?, que muestra en el mes de agosto 197 hectáreas más de siembras, o 15,5%, ¿no? El maíz amilacio también muestra un crecimiento, ¿no?, de 36 hectáreas o 50,7%. Y en el caso de papa, vemos que hay 102 hectáreas menos, ¿no?, o su equivalente en 4,4% menos de siembras. Comparando con el promedio histórico, ¿no?, en el departamento de Junín, vemos que en el caso de papa,
Y frijol, las siembras del mes de agosto de la presente campaña agrícola son menores que el promedio histórico de siembras, ¿no? Y en el caso de maíz choclo, sí vemos que es mayor, ¿no?, que el promedio histórico en el mes de agosto. Y en el maíz amarillo duro, ligeramente superior también que el promedio histórico de siembras. En caso de arroz y cebolla, son cultivos que se dan en menor proporción en el departamento, ¿no? Ahora, centrándonos en el cultivo de papa, ¿no?, tanto a nivel nacional como en el departamento de Junín, ¿cómo estamos?, ¿no? Acá vemos el gráfico, ¿no?, del comportamiento de siembras a nivel nacional, ¿no? Vemos que tenemos en el mes de agosto 26.876 hectáreas, ¿no? Es ligeramente mayor que la campaña anterior y también que el promedio de siembras de las 5 últimas campañas, ¿no?, lo que se está ejecutando en el mes de agosto en el departamento a nivel nacional, ¿no?, en las siembras. Y de acuerdo a las intenciones de siembra, los mayores y al comportamiento histórico, vemos que las mayores ejecuciones de siembra se dan en los meses de octubre y noviembre, ¿no?, a nivel nacional. ¿Ya? Y las intenciones, digamos que van a estar mayores que el promedio, ¿no?, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En cuanto a un comparativo, ¿no?, los principales departamentos que cultivan la papa, ¿no?, vemos que globalmente tenemos un crecimiento de 1.555 hectáreas más de siembra, ¿no?, en el mes de agosto, ¿ya? O 10,3% de incremento. Principalmente en el departamento de Ayacucho, que está incrementando en 999 hectáreas, o 79,7%. También en el departamento de Puno, ¿no?, 436 hectáreas más se sembraron en el mes de agosto. Y Huánuco con 384 menos, ¿no? Huancavelica sí está mostrando un retraso de siembras, ¿no?, en el mes de agosto, ¿no? Entonces hay 26,2% de disminución de siembras. Gráficamente, ¿no?, ¿cómo va si lo comparamos con el promedio histórico de siembras, ¿no? Vemos que eh, a excepción de Junín y Huancavelica, ¿no?, cuyas siembras son menores que el promedio histórico, los demás departamentos de Huánuco, Puno y Ayacucho, incluso Lima y Apurímac, las siembras en el mes de agosto de la presente campaña son mayores que el promedio histórico de siembras de este mes, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, para hacer seguimiento y de repente acompañar a los agricultores a que obtengan una buena venta de sus productos, ¿no? Bien, en el caso del departamento de Junín, cómo es el comportamiento del cultivo de papa, ¿no?, de las siembras del cultivo de papa? En el mes de agosto se han sembrado 2.207 hectáreas, ¿no? Es mayor que la campaña anterior, que se sembraron 2.114, pero es menor que el promedio histórico de siembras de las 5 últimas campañas agrícolas en el mes de agosto, ¿no? Y de acuerdo a las intenciones de siembra, vemos que, bueno, ya estamos en el mes de octubre, las siembras en octubre serían menores, incluso en noviembre y diciembre, las siembras serían menores que el promedio histórico, ¿no?, y que eh, la campaña anterior, ¿no?, de acuerdo a las intenciones de siembra. Sin embargo, en el mes de abril, mayo, de repente se tenga una mayor ejecución de siembras que el promedio histórico de siembras, ¿no? Bien, si comparamos las diferentes provincias del departamento de Junín, ¿no? ¿Cómo estamos en el mes de agosto? Bueno, tenemos una disminución de 102 hectáreas de siembras, principalmente en la provincia de Concepción, ¿no? Que un poco, digamos, a Concepción, Junín y Huancayo, ¿no?, que muestran un retraso de siembras en el mes de agosto, ¿no? Pero en lo de la provincia de Uchupaca y Tarma hay un comportamiento positivo, ¿no? Hay incluso Jauja, ¿no?, que es el que más crece sus siembras en el mes de agosto, ¿ya?
Entonces, este es el comportamiento a nivel provincial en el departamento de Junín. Comparando con el histórico de siembras, ¿no? Cómo se dan las diferentes provincias. Vemos que en caso de Junín, Concepción, Huancayo, las siembras son menores que el promedio histórico de siembras, ¿no? Pero en el caso de Tarma, en el mes de agosto se sembró más que el promedio, así como en Jauja, ¿no? En Chupaca también se está sembrando mayor que el promedio, ¿no? Bueno, ese tipo, ¿no? Algunos distritos que cultivan papa, ¿no? También tienen sus comportamientos, ¿no? Bien. Entonces, esta es la vista de cómo está avanzando en el mes de agosto la presente campaña agrícola. Eso sería todo por mi parte en cuanto al el avance de siembra de los principales cultivos y el cultivo de papa a nivel nacional y en el departamento de Junín. Muchas gracias.